La Pimpinela Escarlata, por Baronesa de Orczy. Capítulo 19. La Pimpinela Escarlata. En aquel preciso instante, ni la misma Marguerite podría haber explicado cuándo empezó a nacer en su mente la extraña duda. Con el anillo fuertemente apretado en su mano, salió corriendo de la habitación y bajó a toda prisa la escalera para dirigirse hacia el jardín. Allí, en la soledad del río, de las flores y de los pájaros, observó otra vez el anillo para estudiar con más detención todavía aquella divisa. Sin saber qué pensar y presa del estupor, se sentó a la sombra de un inmenso árbol, fijándose en aquel sello de oro puro y en la flor en forma de estrella que tenía grabada encima. Lo que estaba pensando era ridículo o bien un simple fruto de sus sueños. Los nervios le hacían ver señales misteriosas en las coincidencias más triviales. ¿No se había puesto de moda hacía poco entre la gente usar para cualquier cosa el signo de la misteriosa y heroica Pimpinela Escarlata? ¿No se lo hacía bordar también ella en sus vestidos? ¿No lo llevaba en sus joyas y en el esmalte que adornaba su cabello? ¿Qué había, pues, de extraño en el hecho de que Sir Percy pensara también grabar el emblema en un anillo? Lo podía haber hecho con gran facilidad. Por lo demás, ¿qué relación podía existir entre la figura elegante de su marido, con sus lujosos vestidos y su comportamiento refinado, y el valiente conspirador que rescataba de Francia numerosas víctimas ante las mismas narices de los que dirigían una revolución sangrienta? Las ideas giraban en su mente aturdida, igual como si lo hicieran en un torbellino. No veía nada de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Por esto, cuando una voz joven la llamó claramente a través del jardín, Marguerite se sobresaltó. «Margot, Margot, ¿dónde estás?» Al mismo tiempo apareció la figura de la pequeña Susan, que venía corriendo por el césped. Sus ojos brillaban de alegría, la juventud resplandecía en su rostro, mientras su cabello castaño se agitaba al compás de la agradable brisa de la mañana. «Me han dicho que estabas en el jardín», dijo ella alegremente mientras se echaba con entusiasmo en los brazos de Marguerite. «Así, he venido corriendo para darte una sorpresa. Seguro que no pensabas que vendría tan pronto». Marguerite escondió rápidamente el anillo entre los pliegues de su chal y procuró responder con la misma alegría y la misma despreocupación al entusiasmo de la muchacha. «Así es, querida, no te esperaba tan pronto», dijo con una sonrisa. «Pero de este modo podrás dedicarme para mí sola el día entero. ¿No te aburrirás?» «¿Aburrirme? ¿Cómo puedes decir esto, Margot? ¿Ya no te acuerdas de lo bien que estábamos cuando nos quedábamos solas en el colegio?» «Sí, queríamos contarnos nuestros secretos». Las dos jóvenes se cogieron del brazo y empezaron a pasear por el jardín. «Tu casa es magnífica, Margot», dijo la pequeña Susan con entusiasmo. «Debes de ser muy feliz en ella». «Es verdad, como tú dices, tendría que ser muy feliz en ella», dijo Marguerite con un leve suspiro de ansiedad. «Lo dices de un modo muy triste, querida, pero supongo que ahora, siendo ya una mujer casada, no querrás confiarme tus secretos. Cuando estábamos en el colegio sí teníamos un montón de secretos que contarnos. ¿Te acuerdas? Ni siquiera se los confesábamos a Sor Teresa de los Ángeles, a pesar de que la queríamos tanto». «Tú sí que tienes ahora un secreto muy importante, ¿verdad?», dijo Marguerite alegremente. «Seguro que vas a contármelo». Pero al ver que el hermoso rostro de Susan se ruborizaba, añadió: «No te sonrojes, querida. Te aseguro que no hay nada de qué avergonzarse. Es un hombre noble y leal. Podrás enorgullecerte de que sea tu prometido y luego tu esposo». «No me avergüenzo, por supuesto», respondió Susan dulcemente, «y me alegro mucho de que hables tan bien de él». Luego agregó con aire pensativo: «Espero que mamá dé su consentimiento. Entonces seré muy feliz. Con todo, es evidente que no puedo pensar en esto hasta que papá se encuentre a salvo». Marguerite se estremeció. El padre de Susan, el conde de Tourney, era otra de las vidas comprometidas. Si Chauvelin conseguía descubrir la identidad de la Pimpinela Escarlata, había sabido por la condesa y por algunos miembros de la banda que su misterioso jefe había dado palabra de honor de que sacaría de Francia al fugitivo conde de Tourney y de que lo traería sano y salvo a Inglaterra. Mientras la pequeña Susan seguía hablando, sin saber otra cosa que su importante e íntimo secreto, los pensamientos de Marguerite volvieron a los sucesos acaecidos durante la última noche.
Todo pasó de nuevo por su mente. El peligro de Armand, la amenaza de Chauvelin y la cruel alternativa que él ya había aceptado. Recordó luego su propia participación en el asunto, que debía culminar a la 1 en el comedor del palacio de Lord Grenville. El despiadado agente de gobierno francés tenía que saber entonces quién era aquella misteriosa Pimpinela Escarlata. El hombre que se había colocado temerariamente y por puro capricho al lado de los enemigos de Francia. Desde aquel momento no había tenido ninguna noticia de Chauvelin. Por ello, Marguerite había acabado por pensar que el francés había fracasado en su intento. Dejó de preocuparse con tanta ansiedad por Armand, ya que su marido le había prometido que salvaría a su hermano. Ahora, sin embargo, mientras Susan seguía hablando alegremente, empezó de súbito a horrorizarse por lo que había hecho. Sin duda, Chauvelin no le dijo ninguna palabra al respecto. Con todo, se acordó de su expresión sarcástica y perversa cuando le miró al final, después del baile. ¿Había descubierto algo más tarde? ¿Habría forjado otro plan para atrapar en Francia al atrevido conspirador, teniendo así una prueba evidente para poderlo mandar enseguida a la guillotina sin ninguna clase de compasión? Marguerite volvió a estremecerse con horror al tiempo que apretaba con fuerza el anillo que tenía escondido bajo su ropa. «No me escuchas, Margot», dijo Susan en tono de reproche y haciendo una pausa en su extenso e interesante relato. «Sí, querida, por supuesto que te escucho», respondió Marguerite, esforzándose por esbozar una sonrisa. «Me gusta oírte hablar. Además, estoy muy contenta de que seas feliz. No tengas miedo. Haremos todo lo posible por convencer a tu madre. Sir Andrew Fawkes es un joven inglés rico, noble y de buena posición social. La condesa no podrá negarse a dar su consentimiento. Pero ahora dime, ¿qué habéis sabido últimamente de tu padre?» «Oh, hemos tenido muy buenas noticias», dijo Susan, loca de alegría. «Esta mañana Lord Hastings ha venido a hablar con mi madre. Ha dicho que todo iba muy bien con respecto a papá y que podemos esperar que estará aquí a salvo en Inglaterra en menos de 4 días. ¿Sí?», exclamó Marguerite mientras sus ojos resplandecían y miraban fijamente los labios de Susan en tanto que ella seguía hablando alegremente. «Ahora ya no tenemos ningún temor. Has de saber que este hombre tan noble y tan importante, el llamado la Pimpinela Escarlata, irá personalmente a salvar a mi padre». Luego, con gran excitación, Susan añadió: «Probablemente se ha marchado ya. Esta mañana se encontraba en Londres. Después iba a Calais. Y quizá mañana mismo se hallará con mi padre. Entonces...» Estas palabras constituyeron un golpe definitivo para Marguerite. Aunque durante la última media hora había intentado engañarse a sí misma y alejar todo temor, en realidad lo estaba esperando. Había marchado hacia Calais. Había estado en Londres aquella misma mañana. Él, la Pimpinela Escarlata, Percy Blakeney, su marido, aquel a quien había traicionado la noche anterior colaborando con Chauvelin. La Pimpinela Escarlata era su propio marido. Percy, Percy. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Ahora lo comprendía todo. La comedia que representaba, la máscara que él llevaba puesta para ocultarse a los ojos de todo el mundo. Por supuesto, lo había hecho todo por deporte, por pura diversión. Había salvado de la muerte a hombres, mujeres y niños, igual como otros se distraen matando animales por afición a la caza. El hombre rico y aburrido quería hacer algo de su vida. Tanto él como los escasos jóvenes distinguidos alistados bajo su bandera se habían divertido durante meses, arriesgando sus vidas al objeto de salvar a unos pocos inocentes. Quizá había pensado contárselo todo cuando se casaron, pero entonces, al enterarse de la historia referente al marqués de Saint-Cyr, sin duda temió de repente que algún día pudiera delatarlo también a él, así como a los compañeros que habían jurado seguirle. De este modo decidió engañarla igual que a todos los demás. Mientras cientos de personas le debían la vida y muchas familias su vida y su felicidad, aquella máscara de hombre vacuo y estúpido había dado muy buen resultado. Había representado su papel a la perfección. No era de extrañar que los espías de Chauvelin hubieran fracasado en su intento de descubrir a la Pimpinela Escarlata. No podían haber sospechado nunca que bajo aquel ser aparentemente frívolo y sin talento se ocultaba el hombre audaz, hábil y lleno de recursos, que burlaba a los espías más astutos de Francia y de Inglaterra. Ni siquiera Chauvelin había sospechado la noche anterior, cuando fue al comedor del palacio de Lord Grenville en busca de la valiente Pimpinela Escarlata, y únicamente encontró al frívolo Sir Percy Blakeney, medio dormido en un extremo del sofá.
Con todo, ¿habría descubierto entonces el secreto aquella mente avispada? Aquí radicaba el terrible y tremendo enigma que la mantenía en vilo. Al dejar que un desconocido sin nombre corriera su propia suerte a fin de salvar a su hermano, ¿había enviado a la muerte Marguerite Blakeney a su propio marido? Una y otra vez se negó a admitirlo. No era posible que el destino la tratara de este modo. La misma naturaleza se habría revelado. Cuando la noche anterior tuvo en su mano aquel trozo de papel, sin duda habría quedado paralizada antes de cometer una acción tan espantosa y terrible. —¿Pero qué te ocurre? —dijo la pequeña Susan, verdaderamente alarmada en aquel instante, ya que el rostro de Marguerite se había vuelto pálido y sombrío. —¿Te encuentras mal? ¿Te pasa algo? —No, no me ocurre nada —susurró como si estuviera dormida—. Pero... un momento. Déjame pensar. ¿Has dicho que la Pimpinela Escarlata se marchaba hoy? Marguerite, ¿qué te pasa? Me estás asustando. Ya te he dicho que no es nada, no es nada. Tengo que quedarme sola unos momentos. Luego, quizá no podamos estar mucho tiempo juntas hoy. Tal vez tenga que marcharme, ¿comprendes? Solo comprendo que algo te ha ocurrido y que deseas estar sola. No te molestaré. Tampoco tienes que preocuparte por mí. Lucille, mi doncella, no se ha marchado todavía. Me iré con ella, no te preocupes. Tras esto, abrazó a Marguerite de forma impulsiva. Aunque era muy joven, sentía que su amiga sufría intensamente. Con un tacto inmenso, propio de la ternura juvenil, no hizo nada más que pudiera denotar insistencia. Por el contrario, la muchacha se dispuso a desaparecer cuanto antes. Besó a Marguerite varias veces y se fue tristemente a través del jardín. Su amiga permanecía en el mismo sitio, pensando y preguntándose sobre lo que podía hacer. No obstante, en el preciso momento en que Susan iba a subir por las escaleras de la terraza, un criado salió corriendo de la casa en dirección hacia donde estaba su señora. En su mano llevaba una carta sellada. Susan se volvió instintivamente. Algo le dijo en su corazón que probablemente allí había otra vez malas noticias para su amiga. Y se daba cuenta de que Margot no estaba en situación de soportar nada más. El criado se detuvo respetuosamente delante de su señora y le tendió aquella carta sellada. —¿De qué se trata? —preguntó Marguerite. —Acaba de traerle un mensajero, milady. Marguerite tomó la carta mecánicamente y la hizo girar entre sus dedos temblorosos. —¿Quién la envía? —dijo. —El mensajero ha dicho, milady —respondió el criado—, que solo tenía órdenes de entregarla y que usted ya sabría de quién procede. Marguerite abrió el sobre. Su instinto le decía ya cuál era su contenido, de modo que no hizo más que fijar sus ojos de una manera mecánica. Se trataba de una carta escrita por Armand St. Just y dirigida a Sir Andrew Fawkes, la carta que los espías de Chauvelin habían robado en El descanso del pescador y que el francés había empleado como un látigo para hacerlo obedecer. Chauvelin había cumplido ahora su palabra. Le devolvía aquella carta comprometedora de St. Just porque ya estaba sobre la pista de la Pimpinela Escarlata. Marguerite sintió que se iba a desvanecer. Le parecía que toda su alma iba a abandonar todos sus miembros. Se tambaleó y habría caído si el brazo de Susan no la hubiera sostenido por la cintura. Con un esfuerzo sobrenatural logró sobreponerse. Le quedaba todavía muchas cosas por hacer. —Tráigame aquí a ese mensajero —dijo al criado con mucha calma. —No se habrá ido, ¿verdad? —No, milady. El criado se marchó al tiempo que Marguerite se volvía hacia Susan diciéndole: —Tú también debes irte, muchacha. Di a Lucille que esté preparada. Siento tener que despedirte, pero... Un momento. Di a una de las doncellas que prepare para mí un vestido y un abrigo de viaje. Susan no replicó. Besó a Marguerite con ternura y obedeció sin decir una sola palabra. La joven sufría por la terrible e inexplicable desgracia que se reflejaba en el rostro de su amiga. Un minuto más tarde regresó el criado seguido por el mensajero que había traído la carta. —¿Quién le entregó este sobre? —preguntó Marguerite. —Fue un caballero, milady —respondió el hombre—, que se hospedaba en la Rosa y el Cardo, una posada que se encuentra frente al Charing Cross.
Dijo que usted ya lo entendería. La rosa y el cardo, ¿y qué estaba haciendo entonces? Esperaba que viniera un coche que había ordenado preparar. ¿Un coche? Así es, milady. Había mandado que le prepararan un coche especial. Según oí decir a su criado, tenía el propósito de partir para Dover. Ya basta con esto. Puede irse. Luego, dirigiéndose a su criado, añadió: Manda que preparen mi coche, con los 4 caballos más rápidos que hay en el establo, y que todo esté dispuesto enseguida. Tanto el criado como el mensajero se marcharon rápidamente obedeciendo sus órdenes. Marguerite se quedó de pie por unos instantes. Su esbelta figura parecía rígida como una estatua. Sus ojos miraban fijamente, sus manos se apretaban con fuerza sobre su pecho. Sus labios se movían, susurrando algo con una insistencia y un patetismo que conmovían el corazón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dios mío, ilumíname. Pero no era aquel el momento para la desesperación y el remordimiento. Sin quererlo, había cometido algo terrible y espantoso. Veía con todo su horror el peor crimen que, según ella, había perpetrado nunca una mujer. La misma ceguera que le había impedido descubrir el secreto de su marido le parecía ahora otro pecado imperdonable. Tenía que haberlo sabido. Tenía que haberlo sabido. ¿Cómo pudo imaginar jamás que el hombre que la amó tan intensamente como la había amado al principio Sir Percy Blakeney pudiera ser el idiota que pretendía aparentar? ¿Que el hombre que la amó tan intensamente como la había amado al principio Percy Blakeney pudiera ser el idiota que pretendía aparentar? Por lo menos debió darse cuenta de que empleaba una máscara y quitársela en el momento en que estuvieran solos. Su amor por él había sido débil y mezquino. Por esto fue aplastado tan fácilmente por su propio orgullo. También ella había usado una máscara manifestándole un desprecio cuando en realidad nunca lo había comprendido del todo. Pero aquel no era el momento de volver sobre el pasado. Su pecado fue su misma ceguera y ahora tenía que reparar su error, no con remordimientos inútiles, sino con una acción rápida y eficaz. Percy había salido para Calais sin saber que su más despiadado enemigo le pisaba los talones. Aquella mañana se había embarcado en el puente de Londres. Si tenía un viento favorable, no cabía ninguna duda de que estaría en Francia dentro de 24 horas. Por lo demás, era indudable también que había elegido aquella ruta porque contaba con un viento favorable. Por su parte, Chauvelin había salido en coche para Dover. Allí tomaría un barco y llegaría a Calais muy probablemente a la misma hora. Una vez allí, Percy se encontraría con aquellos que esperaban a la noble y valiente Pimpinela Escarlata para que los librase de una muerte tan horrible e inmerecida. Como los ojos de Chauvelin estarían fijos en cada uno de sus movimientos, no solo comprometería Percy su propia vida, sino también la del padre de Susan, el anciano conde de Tourney y la de todos aquellos otros fugitivos que le esperaban y que tenían puesta su confianza en él. Entre ellos estaba Armand. Había ido al encuentro de Tourney y estaba también seguro de que la Pimpinela Escarlata velaba por su salvación. Todas aquellas vidas y la de su marido estaban en poder de Marguerite. Tenía que salvarlos, si de algo servía la astucia y el esfuerzo humanos. Desgraciadamente, no podría actuar totalmente sola. Una vez estuviera en Calais, no sabría dónde encontrar a su marido. Por el contrario, Chauvelin conocía perfectamente el itinerario a seguir, ya que lo había obtenido gracias a aquellos papeles robados en Dover. Ante todo, su deseo era avisar a Percy. Sabía ahora muy bien que su marido no abandonaría nunca a los que habían puesto su confianza en él. No huiría ante el peligro ni dejaría que el conde de Tourney cayese de nuevo en las manos sanguinarias que no conocían la misericordia. Con todo, si estaba advertido, podría hacer nuevos planes y actuar con más prudencia y más cautela. Si seguía sin saber nada, probablemente caería en la trampa. Si estaba prevenido, podía triunfar una vez más. No obstante, también era posible que fracasara. Quizás el destino y el mismo Chauvelin, con todos los recursos que estaban a su alcance, demostrarían que, a pesar de todo, eran más fuertes que el atrevido conspirador. En tal caso, ella estaría a su lado para confortarlo, manifestándole su amor y su adoración.
Si tenía que morir, lo harían juntos. Afrontarían la muerte suavizándola con un abrazo mutuo, con la suprema felicidad de quien sabe que la pasión es correspondida y de que se han terminado todos los malentendidos. Al tomar aquella firme e importante decisión, toda la figura de Marguerite pareció más esbelta todavía. Si Dios le daba energía y talento, pensaba al llevar a cabo sus planes. Sus ojos dejaron de mirar fijamente, al tiempo que resplandecían como el fuego ante la idea de que pronto volvería a estar con él, aunque fuera en medio de un peligro de muerte. Incluso brillaban de alegría al pensar que podía compartir con él aquellos peligros, que podía ayudarle y que, si fracasaba, podía estar a su lado hasta el fin. Su rostro dulce y juvenil adquirió unos rasgos duros y afilados. La curva de sus labios se cerró con fuerza sobre los dientes apretados. Estaba decidida a hacerlo o bien a morir por él y por su causa. Entre sus cejas perfectas apareció en aquel momento una arruga que expresaba una voluntad férrea, así como una resolución incondicional. Sus planes estaban ya hechos. En primer lugar, iría a buscar a Sir Andrew Fawkes. Era el mejor amigo de Percy y Marguerite recordaba la conmoción y el ciego entusiasmo con que el joven hablaba siempre acerca de su misterioso jefe. Si necesitaba ayuda, él se la prestaría. El coche estaba preparado. Se cambiaría de vestido, se despediría de la pequeña Susan y se pondría en camino. Sin prisa, pero con paso firme, Marguerite se dirigió tranquilamente hacia la casa. Capítulo 20. El amigo. Media hora más tarde, absorta en sus pensamientos, Marguerite se encontraba sentada dentro del coche que la llevaba rápidamente hacia Londres. Se había despedido afectuosamente de la pequeña Susan, viendo cómo la muchacha se marchaba en su propio coche hacia la ciudad en compañía de su doncella. Había enviado también un mensajero con una respetuosa carta de excusa para Su Alteza Real, pidiéndole que atrasara su augusta visita por razón de un asunto apremiante y de gran urgencia, así como con otra en la que encargaba que le tuvieran preparados caballos de refresco en Faversham. Había cambiado luego su vestido de muselina por un traje oscuro de viaje y un abrigo. Se proveyó de dinero, ya que la generosidad de su marido lo ponía siempre a su entera disposición, y se puso en camino. No intentaba engañarse con esperanzas vanas e inútiles. La salvación de su hermano Armand estaba condicionada por la captura inminente de la Pimpinela Escarlata. El hecho de que Chauvelin le hubiera devuelto la comprometedora carta de Armand significaba sin duda alguna que su mente estaba convencida por entero de que Percy Blakeney era el hombre cuya muerte había jurado llevar a término. No había lugar para ilusiones infundadas. Por su causa, Percy, el marido a quien amaba con todo el ardor y toda la admiración que había provocado su valentía, se encontraba en inminente peligro de muerte. Le había delatado a su propio enemigo. Sin duda lo había hecho de una manera inconsciente, pero le había delatado. Si Chauvelin conseguía atraparlo ahora, cuando Percy ignoraba el peligro que corría, su muerte recaería sobre ella. Sería culpable de su muerte, siendo así que estaba dispuesta a defenderle con la sangre de su propio corazón y a dar gustosamente su vida por él. Había dado orden al cochero que la condujera hasta la posada llamada La Corona. Una vez allí, le mandó que dejara reposar a los caballos y que les diese de comer. Hizo luego que le trajeran un palanquín y que la llevaran a Pall Mall, a la casa donde vivía Sir Andrew Fawkes. Entre todos los amigos de Percy que se habían enrolado bajo su temeraria banda, Marguerite prefirió confiarse a Sir Andrew Fawkes. Siempre había sido su amigo y ahora, con su amor por la pequeña Susan, todavía se sentía más cerca de él. En el caso de que no estuviera en Pall Mall o de que se hubiera ido con Percy, quizás acudiría a Lord Hastings o a Lord Tony, ya que necesitaba la ayuda de alguno de aquellos jóvenes. De lo contrario, era evidente que no podría hacer nada para salvar a su marido.
Sin embargo, Sir Andrew Fawkes estaba en casa y el criado la dejó pasar inmediatamente. Marguerite subió al primer piso, donde el joven tenía sus confortables habitaciones de soltero, y entró en un comedor de reducidas dimensiones, aunque lujosamente decorado. Al cabo de breves instantes apareció Sir Andrew Fawkes en persona. Evidentemente el joven se asombró en gran manera al ver quién era la dama que le visitaba, dado que miró a Marguerite con ansiedad e incluso con suspicacia, mientras la saludaba con las estudiadas reverencias que exigía la rígida etiqueta de aquellos tiempos. Marguerite había logrado disimular cualquier vestigio de nerviosismo. Su calma era perfecta. Devolvió el saludo al joven, haciendo igualmente una estudiada reverencia, y empezó diciendo con absoluta tranquilidad: «No quiero perder un tiempo precioso, Sir Andrew, malgastándolo con palabras inútiles. Por esto, debe dar crédito a todo lo que le voy a referir. Muchas cosas no tienen importancia, pero lo verdaderamente importante es que su jefe y compañero, la Pimpinela Escarlata, o sea, mi marido, Percy Blakeney, se encuentra en un peligro de muerte». Si Marguerite hubiera tenido la más remota duda acerca de la exactitud de sus deducciones, en aquellos momentos se habría cerciorado por completo, ya que Sir Andrew fue incapaz de hacer el mínimo intento por disimular de una forma inteligente. Al quedar totalmente dominado por la sorpresa, su rostro empalideció hasta el extremo. «No importa cómo he sabido todo esto, Sir Andrew», siguió diciendo Marguerite con toda tranquilidad. «Así ha sido, gracias a Dios, y quizá no es aún demasiado tarde para salvarlo. Desgraciadamente, sin embargo, no puedo hacerlo sola. De ahí que haya venido a usted para pedirle ayuda». «Lady Blakeney», dijo el joven, intentando recobrarse de su asombro. «Yo...» «¿Quiere antes escucharme?», le interrumpió Marguerite. «Así es como está todo el asunto. Cuando aquella noche en Dover el agente del gobierno francés le robó sus papeles, se enteró de ciertos planes que usted o su jefe pensaban llevar a cabo para rescatar al conde de Tourney y a otros aristócratas. La Pimpinela Escarlata, o sea, Percy, mi marido, se ha puesto hoy mismo en camino. Chauvelin sabe que la Pimpinela Escarlata y Percy Blakeney son una misma persona. Le seguirá hasta Calais y allí hará que lo detengan. Usted sabe tan bien como yo la suerte que le espera cuando caiga en las manos del gobierno revolucionario de Francia. No podrá salvarle ninguna intervención de Inglaterra, ni siquiera la del rey Jorge. Robespierre y su cuadrilla se las compondrán para que cualquier influencia llegue demasiado tarde. Pero no es eso todo. Al actuar con plena confianza, su jefe revelará sin querer el lugar donde se oculta el conde de Tourney y todos aquellos que han depositado en él sus esperanzas. Marguerite había hablado de una forma tranquila y desapasionada, mostrando una firmeza y una decisión absoluta. Su intención era que aquel joven confiara en ella y le ayudara, ya que no podía hacer nada sin él. «No consigo comprender», dijo Sir Andrew, procurando ganar tiempo con el fin de pensar mejor lo que debía hacer. «A mí me parece, no obstante, que lo ha entendido muy bien, Sir Andrew. Usted sabe que estoy diciendo la verdad. Debe afrontar directamente los hechos. Percy ha salido para Calais, hacia cualquier punto solitario de la costa, y Chauvelin sigue sus pasos. Ha ido en coche hasta Dover y probablemente cruzará el canal esta noche. ¿Qué cree usted que va a ocurrir?» El joven permaneció en silencio. «Percy llegará a su destino sin saber que le están siguiendo. Buscará al conde de Tourney y a los demás, entre los cuales se encuentra mi hermano, Harman St. Just. Lo más probable es que vaya al encuentro de unos y otros, sin sospechar que los ojos más astutos del mundo están observando cada uno de sus movimientos. Cuando haya delatado así de manera inconsciente a los que confiaban ciegamente en él y se disponga a regresar a Inglaterra con los que se proponía salvar tan valientemente, caerá en la trampa que le hayan tendido, sin que nadie pueda advertírselo. Luego lo enviarán a la guillotina, poniendo fin a una vida tan noble». Sir Andrew permanecía aún en silencio. «Usted no confía en mí», dijo Marguerite de forma apasionada. «Dios mío, ¿no ve usted que le estoy hablando de algo enormemente grave?» Luego, mientras sus pequeñas manos se aferraban de repente a los brazos del joven, obligándole a que la mirara abiertamente, añadió: «Pero dígame,
¿Ve en mí a lo más vil que pueda haber en la tierra a una mujer que traiciona a su propio marido? No permita a Dios, Lady Blakeney, que pueda atribuirme yo tales motivaciones. Dijo finalmente el joven. Sin embargo, Sin embargo, ¿qué? Dígamelo, pronto. Hasta los segundos son preciosos. ¿quiere usted decirme? Preguntó él resueltamente al tiempo que miraba con fijeza sus ojos azules. ¿Cuál fue la mano que guió a Chauvelin para obtener los datos que usted dice que posee? La mía, dijo ella con tranquilidad. Lo confieso. No quiero mentirle, porque deseo que confíe totalmente en mí. Con todo, no tenía la más remota idea acerca de la identidad de la Pimpinela Escarlata. Por otra parte, el premio de mi éxito era la salvación de mi hermano. ¿Se trataba de ayudar a Chauvelin a descubrir quién era la Pimpinela Escarlata? Marguerite asintió con la cabeza. No vale la pena explicarle cómo me obligó a hacerlo. Para mí Armand es más que un hermano y... ¿Cómo podía sospechar? Pero estamos perdiendo el tiempo, Sir Andrew. Cada segundo es precioso, se lo ruego, en nombre de Dios. Mi marido se halla en peligro. Usted es su amigo y su compañero. Ayúdeme a salvarlo. Sir Andrew se daba cuenta de que la situación era verdaderamente difícil. Había jurado ante el que era su jefe y compañero que obedecería sus órdenes y guardaría el secreto de su identidad. Con todo, era evidente aquella mujer hermosa que imploraba su confianza. Hablaba con toda sinceridad. Por esto era igualmente indudable que su jefe y su amigo se hallaban en un peligro inminente. Dios sabe, Lady Blakeney, Dijo finalmente. cuál es el estado de perplejidad en que me ha sumido usted, hasta el punto de que ya no sé lo que debo hacer. Explíqueme lo que desea que haga. Somos 19 los que estamos dispuestos a dar la vida por Pimpinela Escarlata, en el caso de que esté en peligro. No son precisamente vidas lo que necesitamos en este momento, amigo mío, dijo ella con frialdad. Mi perspicacia y 4 buenos caballos serán suficientes para nuestro propósito. Pero he de saber dónde se encuentra Percy. Luego, con los ojos bañados en lágrimas, añadió: Ya ve usted cómo me he humillado en su presencia, confesándole mi falta. ¿Debo revelarle también mis flaquezas? Mi marido y yo hemos estado separados porque él no tuvo confianza en mí y yo fui demasiado ciega para comprenderle. Con todo, ha de reconocer usted que la venda que colocó en mis ojos era realmente muy tupida. ¿Es extraño que no pudiera ver a través de ella? La noche pasada, sin embargo, después de ponerle sin querer en un peligro de muerte, la venda cayó de repente de mis ojos. Si usted no me ayuda, Sir Andrew, trataré todavía de salvar a mi marido, empleando, por su causa, todas las facultades que poseo. Quizá todo sea inútil, quizá él llegue demasiado tarde, quizá solo quede para usted un remordimiento que perdurará a lo largo de toda su vida y, para mí, un corazón destrozado. Pero, Lady Blakeney, Dijo el joven, conmovido por la noble gravedad con que hablaba aquella mujer extraordinariamente hermosa. ¿sabe usted que la empresa que pretende afrontar es más bien un trabajo de hombres? No puede viajar sola durante todo el día hasta Calais. Tendría que correr los mayores riesgos y las posibilidades de encontrar a su marido en estos momentos, aunque yo la encamine hacia allí con el mayor cuidado, son infinitamente remotas. Espero que haya riesgos, dijo ella en tono bajo y suave. Espero que haya muchos peligros, porque también es mucho lo que tengo que reparar, pero temo que ande usted equivocado. Los ojos de Chauvelin están fijos en todos ustedes, ni siquiera sospechará de mí. Por esto hemos de apresurarnos, Sir Andrew. El coche está ya preparado y no podemos perder ni un momento. Tengo que llegar hasta él. Tras esto, repitió con una energía casi desmesurada: Tengo que llegar hasta él. Debo advertirle que aquel hombre le va pisando los talones. ¿No se da usted cuenta de que tengo que llegar hasta él? Quizá sea ya demasiado tarde para salvarle. Por lo menos, sin embargo, debo estar a su lado hasta el fin. No tema, madame, estoy a su servicio. Tanto yo como todos mis compañeros daríamos gustosamente la vida por su marido. No obstante, si usted desea ir personalmente... ¿No ve usted, amigo mío, que me volvería loca si se marchara sin poder acompañarle? Dijo Marguerite mientras tendía su mano hacia el joven. ¿Confía usted en mí?
Estoy esperando sus órdenes, dijo él simplemente. Entonces escuche. Tengo un coche preparado para ir hasta Dover. Sígame usted con toda rapidez que le permitan los caballos. Al anochecer nos encontraremos en el descanso del pescador. Chauvelin no querrá ir hasta allí, porque temerá que le reconozcan. Por esto creo que es el lugar más seguro. Acepto gustosamente que me escolte hasta Calais. Como usted dice, lo más probable es que no encontremos a Sir Percy, a pesar de que me lo indicase perfectamente. En Dover fletaremos una embarcación y atravesaremos el canal durante la noche. Si usted está dispuesto a ello, podrá disfrazarse como si fuera mi criado. De este modo, pienso que podrá evitar que alguien le reconozca. Estoy enteramente a su servicio, madame, respondió el joven con toda sinceridad. Confío en Dios que podamos divisar el Daydream antes de que lleguemos a Calais. Con Chauvelin pisándole los talones, cualquier paso que dé la Pimpinela Escarlata en territorio francés estará plagado de peligros. Dios quiera que podamos advertirle. Pero ahora, Sir Andrew, he de despedirme. Nos encontramos esta noche en Dover. Luego, Chauvelin y yo haremos una carrera nocturna a través del canal. El premio para el vencedor es la vida de la Pimpinela Escarlata. El joven la besó en la mano y la acompañó hasta el palanquín. Un cuarto de hora más tarde se encontraba de nuevo en la posada de la Corona, donde el coche y los caballos estaban ya aguardándola, dispuestos para partir. Unos instantes después atravesaban a toda velocidad las calles de Londres, poniendo rumbo hacia Dover con rapidez vertiginosa. Marguerite no tenía tiempo para entregarse a la desesperación. Debía pensar con tranquilidad para saber cómo tenía que actuar. La colaboración de Sir Andrew Fawkes como amigo y aliado hizo que renaciera la esperanza en su corazón. Dios sería misericordioso. No iba a permitir que se cometiera un crimen tan horrible. No dejaría que muriera un hombre valiente por culpa de una mujer que le amaba y que le adoraba, hasta el punto de estar dispuesta a morir por su causa. Los pensamientos de Marguerite volaron hacia el héroe misterioso al que amaba en secreto cuando todavía ignoraba su verdadera identidad. Anteriormente lo había considerado por diversión como aquel que gobernaba a escondidas sus sentimientos. Ahora, de repente, descubría que aquella personalidad enigmática que había admirado tanto y el hombre que la amaba apasionadamente eran la misma persona. No era de extrañar, pues, que por su mente cruzaran imágenes y visiones agradables. De un modo vago se preguntaba lo que ella le diría cuando se encontrasen por primera vez frente a frente. La angustia y la ansiedad habían sido excesivas durante las últimas horas. Por esto, Marguerite podía ahora permitirse el lujo de acariciar estos pocos pensamientos más luminosos y más llenos de esperanza. Poco a poco, el ruido que producían las ruedas del coche, con su constante monotonía, fue apaciguando sus nervios. Sus ojos, doloridos por la fatiga y por las lágrimas que había derramado, así como por las que había contenido, acabaron por cerrarse sin que ella se diera cuenta, sumiéndose así en un sueño intranquilo. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden presionar un pulgar hacia arriba y suscribirse pronto.